Bueno, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Muy buenas tardes a todos. Voy a ser muy breve porque vinimos a escucharlo a Daniel. En primer lugar, los agradecimientos, en especial al señor decano, Alejandro Vila, y a todo el equipo de trabajo de la Facultad de Humanidades y Artes que hace posible esta primera feria, y muy especialmente también a Nicolás Mansi, nuestro director de UNR Editora, que desde hace años venía soñando con la posibilidad de hacer una feria y encuentro de editores, y concretamente hoy lo estamos haciendo, y con el apoyo y el acompañamiento de tantos. Y lo hacemos, y recién hablaba con mi colega Roberto García, en una coincidencia esta presencia aquí, un 25 de marzo, una feria de editores en el aniversario del asesinato de Rodolfo Walsh, ¿no? Esas causalidades concurrentes, diría Lezama Lima, no fueron buscadas, pero coinciden, ¿no? En esta fecha. Una fecha en la que, de algún modo, con ferias de este tipo, ratificamos la pujanza del sistema editorial, local en este caso, pero también nacional, con los editores que nos acompañan y de los que uno constantemente aprende, porque están siempre, digamos, remando, ¿no? Contra la corriente en tantos casos, presupuestariamente, con las instituciones, con las burocracias, con tantas adversidades que pasa y a las que se enfrenta el mundo editorial, y que de eso charlaremos con Daniel. Daniel, hace unos meses atrás, cuando pensamos esta mesa, estábamos reunidos con un grupo de organizadores y dijimos a quién convocamos, a quién invitamos para conversar, y surgieron muchos nombres, pero teníamos que buscar a uno especialmente, y surgió el nombre de Daniel Divitzky, y en ese momento nadie dudó de que era la persona indicada para charlar sobre el mundo editorial. Y en ese momento Flor Balestra, amiga de Daniel, dijo, lo llamo, y en ese instante Daniel dijo, sí, allí voy, y aquí está con nosotros. Daniel es una persona que reúne en sí mismo, bueno, la expertise del campo editorial, pero una expertise del campo editorial que se conjuga también con las tramas y los vaivenes de la política argentina y latinoamericana del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, porque su oficio como editor no está disociado de lo que sucedió en nuestra región desde los años 60 en adelante. La mayoría de las personas lo conocen a Daniel por nombres emblemáticos como el ser el editor de Quino, o los textos de Fontana Rosa, que indudablemente marcaron un hito en el mundo editorial, seguramente por el caudal de ejemplares que largaban, y ya nos contará, si tiene ganas Daniel, estas publicaciones. Yo le recordaba a Daniel en un café que tomamos que, sin embargo, mi acercamiento a Editorial de la Flor no fue ni por Quino ni por Fontana Rosa, sino fue por lo que después supe que había sido, podemos llamar, un bestseller raro, olvidado, que es Paradiso de Lezama Lima. En una edición, se había publicado por la UNIAC en La Habana en el año 66. En ese momento cae la censura sobre Paradiso por un famoso capítulo 8, entre los burócratas se enojan con Lezama y algún grupo de escritores. En ese momento interceden algunos escritores para salvar a Lezama Lima de la censura, que a medias lo lograron, y Paradiso puede andar. Pero aquí en Argentina, que después nos podría contar Daniel, se publica en la edición de La Flor, yo le recordaba una tapa verde, después viene la edición de Era. Porque en el 66, si no me equivoco, comienza de La Flor, pero antes Daniel había estado en otra editorial emblemática de la Argentina,
como Jorge Álvarez, ¿no? Que había publicado tantos autores fundamentales, entre otros, por ejemplo, si no me equivoco, a Piglia, y si no me equivoco, a Batista, bueno, tengo anotado aquí, y a Puig, entre otros, ¿no? Bueno, y también a Walsh. El catálogo de Jorge Álvarez es un monumento, es un patrimonio de la... y después surge, y esto lo tiene que contar Daniel, el desarrollo de Editorial de la Flor, con un colega, con un abogado, y todo el desarrollo de la Flor a partir del 66, con estas colecciones y con estos títulos que para todos fueron tan importantes. Después, trágicamente, y por eso lo marco, golpea sobre nuestro campo cultural, social y político la dictadura. Daniel es puesto en cautiverio, después de unos meses es liberado y se va hacia ese refugio, porque en ese momento no era una tierra de expulsión, sino de llegada para el exilio de algunos países latinoamericanos y Argentina, que es Venezuela, donde estaba también en aquellos años, si no me equivoco, Tomás Eloy Martínez, estaba Terraño, y también una figura fundamental para América Latina, como era Ángel Rama, el uruguayo Ángel Rama, que venía de marcha y que había sido maestro de Daniel y que lo invita a formar parte de una de las colecciones más alucinantes que ha tenido América Latina, que es la Biblioteca de Ayacucho, que es la publicación de decenas de autores y de libros fundamentales para el pensamiento latinoamericano. Para los que no lo sepan, tristemente el gran hachazo que se le da al campo cultural latinoamericano es la muerte de Ángel Rama junto con Marta Traba, su mujer, en un accidente aéreo que yo no recordaba dónde era. Daniel me lo recordó que fue en Madrid, en España o en Madrid, ¿no? En las afueras de Madrid, y de ese modo se truca una carrera de uno de los intelectuales más altos de América Latina. Bueno, allí se encuentra Daniel trabajando y desde allí se dirige, de algún modo por comando a distancia, sin celulares, sin, bueno, lo sabemos, las ediciones de La Flor, mientras aquí transcurría la dictadura. Los títulos de La Flor, la importancia que ha tenido para América Latina, el lugar central y medular lo ponen aquí a Daniel en un lugar de cita y de referencia obligada. Por eso nosotros, Daniel, estamos muy contentos de recibirte en esta Facultad de Humanidades. Seguramente muchas de las bibliotecas que están aquí, alrededor de las diferentes escuelas, pero fundamentalmente la de Letras, tendrá muchos libros que pasaron por tus manos. Algo que seguramente algunos lectores aquí que quería nombrar, y a veces uno se olvida, Formas de mirar o modos de ver, de John Berger. Mirar es el título. Mirar, de John Berger lo publica. Pero también el libro de Dalton Trumbo, ¿no es verdad? Ray Bradbury, Humberto Eco, digamos, estamos hablando de autores altos, ¿no? Y que muchos de todos nosotros los tenemos en nuestras bibliotecas y a veces no nos fijamos que él es el hacedor de esta aventura, junto en ese momento con Cookie Miller, que era tu pareja. Daniel, así que en nombre de la facultad, en nombre de los organizadores, en nombre de toda la comunidad universitaria, en primer lugar agradecerte, un agradecimiento sincero por todo tu aporte a la cultura latinoamericana, no solamente argentina. Y decirte que, bueno, vamos a establecer este diálogo y también quiero que la gente que está aquí, que nos acompaña, también pueda formular libremente las preguntas y sacarse algunas dudas con respecto a tu trayectoria. Bueno, primero, buenas tardes. Segundo, mi agradecimiento a la Facultad de Humanidades y Artes por la invitación y por darme la oportunidad de volver a Rosario después de mucho tiempo, una ciudad a la que frecuenté muchísimo por razones autorales, amistosas, la que venía 3 o 4 veces por año y que ahora obviamente hacía como 3 años que no venía.
Después, la presentación de Rubén, por un lado, me ruboriza si todavía estuviera en situación de ruborizarme, y por otro lado, me deja pocas cosas que decir. Él ya contó todo. O sea que voy a tener que improvisar, inventar algunas cosas que no hice, porque realmente creo que me deja muy descolocado con tantas precisiones. Pero no, realmente me parece fantástico que en estas bodas diamante, porque no sé si recuerdan que los 75 años en los matrimonios son las bodas de diamante. Yo cuando era chico creí que querían decir las bodas de diamante, me parecía muy simpático que se celebraran ese tipo de bodas. Y que la feria de editoriales universitarias es tal vez la mejor celebración posible. Como editor, yo soy fanático de las ferias, soy feriero de alma, desde las primeras que se hacían en las calles de Buenos Aires, en unos kioscos que el viento a veces se llevaba. Nos pasó también una vez en la ciudad del balneario de Necochea, famosa por su viento, que tuvimos que correr a los stands para salvar los libros por una calle que se estaba inundando, porque las ferias del libro es la única oportunidad en que los candidatos a lectores o a compradores ven a los libros cara a cara, digamos, con el frente para arriba. Porque en las librerías están las mesas de exhibición que tienen las novedades o los candidatos a más vendidos, a bestsellers, que lo son porque los libreros tienden a la profecía autocumplida. Cuando creen que un libro se va a vender mucho, lo exhiben mucho y por eso se vende mucho y dicen, qué visión tuve, este libro se va a vender mucho. Y tiene que ver con la exhibición, con la cantidad de títulos que se publican desde los últimos 30 o 40 años, es imposible que todos sean exhibidos de la misma manera. Y las ferias del libro hacen que todos los catálogos puedan salir a la luz. En la historia de Ediciones de la Flor hay títulos que durante todo el año vendían 1, 3, 5 ejemplares por mes y que de repente al exhibirse en la feria vendían 50 ejemplares. ¿Qué quiere decir? Que había gente interesada en tenerlos, pero que no los conseguía en la librería. En la librería normalmente por pereza, por comodidad, incluso por economía, cuando no tienen un título no se ofrecen muy diligentemente a conseguirlo y a mandar a buscar un solo ejemplar al depósito de la editorial porque genera gastos y demás. Así que las ferias son un lugar donde la gente se puede encontrar con los catálogos completos, libros que en cualquier librería la respuesta rápida del librero es ¿están agotados? No están agotados nada, y se prueba que están. Y espero que los stands presentes en esta feria tengan esa misma suerte de resucitar a los zombies, a esos libros que estaban enterrados, pero que están muy vivos y nada amenazadores, no como los zombies. Me plantearon por qué me dediqué a editar. Yo cito siempre la referencia de un editor italiano que dijo que lo hacía porque su curiosidad era superior a su profundidad. Efectivamente, soy sumamente curioso. Es decir, uno de los graves inconvenientes que tiene para mí Internet es la deriva continua, que si uno pretende profundizar en algún tema puede ir navegando y perdiéndose por las nubes de Úbeda, como dijo un famoso político riojano, catamarqueño, perdón. Entonces, la curiosidad es el principal motivo. El segundo, el exhibicionismo. Había un cuento de Mark Twain donde hablaba de unas comadres de barrio que eran capaces de salir bajo la lluvia y el viento y el frío atroz para divulgar algún dato que tenían, para contar algo. Bueno, el editor es una especie de exhibicionista bien intencionado, digamos, que de repente lee algo que le parece muy bueno y le gustaría mucho que lo leyera otra gente. Cuando tiene la posibilidad, los fondos, la estructura, lo publica y hace que exista la posibilidad de leerlo. No existe ninguna posibilidad de compeler a la lectura. Ahora, hace 7 años que estoy retirado de la actividad editorial, tuve disidencia con quien era mi socia y había sido mi compañera y cedí Ediciones de la Flor, o sea que no estoy editando, tengo un programa de comentario de libros en la radio de la Universidad de Buenos Aires que se llama Los Libros Hablan, pero me siguen enviando originales algunos autores conocidos míos y otros que no lo son, para ver que les aconseje dónde derivarlos y demás. Allí es donde siento realmente el desagrado de haber dejado de editar, no poder convertir ciertos libros que me parecen realmente formidables en algo que la gente pueda leer. En general, como soy bastante discreto para recomendar, los editores colegas más jóvenes a quienes he derivado algunos libros terminan publicándolos. Es una forma vicaria también de ejercer la edición. Daniel, si bien... Hola.
Si bien es un lugar común lo que voy a preguntarle, pero siempre viene bien refrescarlo para después entrar en otros aspectos de tu labor como editor, me gustaría que sintéticamente cuentes ese momento medular que fue el pasaje cuando te iniciaste, ¿no es verdad? Como editor de Jorge Álvarez a De la Flor, digamos. ¿Y qué esperabas cuando en esos tempranos 60 decidiste con tu colega poner $150 cada uno, creo que esa era la cifra, para crear ese editorial que ninguno de los dos imaginaba que después iba a llamar un día un historietista como Quino y les iba a decir, mirá, no me va bien con el anterior editor, ¿ustedes quieren editar Mafalda? Bueno, ¿es así o es...? Bueno, hay una prehistoria de todo esto que tiene que ver con la Facultad de Derecho. Yo estudié Derecho por descarte. Quería estudiar letras, mi padre era un médico de clase media sin muchos recursos y me dijo, mirá, nosotros no tenemos ningún bien, si querés ganarte la vida como egresado de letras vas a poder ser profesor con un sueldito, con todo respeto por los suelditos que puedan pagarse en la facultad aquí, y no vas a poder ganarte la vida tan normalmente. Entonces decidí inscribirme en la Facultad de Ingeniería, porque una tía mía era secretaria de un ingeniero que era bastante próspero y demás. Fui a inscribirme en el edificio de la vieja Facultad de Ingeniería, que es esa falsa catedral gótica que hay en Buenos Aires, que quedó sin terminar porque dice el mito que la estructura no hubiera resistido si las paredes eran revocadas, así que por eso parece un edificio inconcluso, del que Homero Mansi tiene un texto hermosísimo dedicado a esa facultad, que fue Facultad de Derecho en algún momento, que dice algo así como, ¿te transportaron acaso de Lovaina o de Viena? Y habla de los estudiantes que tienen la costumbre porteñamente rara de tener el corazón a la izquierda. Me fui a anotar y vi el plan de estudios y dije, ¿qué hago yo aquí? No era malo en matemáticas en el colegio, pero realmente me superaba. Era muy buen alumno y me había ido examen en dibujo. Tuve que preparar dibujo en la Academia de Dibujo Atenas de la calle Córdoba e ir a dar examen en diciembre. O sea que no tenía nada que hacer en esa facultad. Me fui corriendo, me olvidé mi documento de identidad en la facultad, tuve que ir a buscarlo en la tarde. Y entonces fui a lo que era el resumidero de las vocaciones perdidas, que era Derecho. Hice la carrera de Derecho normalmente, sin esfuerzo, sin demasiado placer. Y dentro de la Facultad de Derecho había un centro de estudiantes del Centro Reformista que tenía una colección de libritos que se llaman Cuadernos del Centro de Derecho. Eran unos libros de 32, 64, 128 páginas, nunca más grandes, que financiaban una editorial jurídica que tenía su local en la facultad y de la cual los que dirigían la colección les pedían a los profesores un libro sobre algún tema sobre el cual habitualmente interrogaban en los exámenes, pero sobre el que no habían escrito ningún libro, no había ningún tratado para estudiarlos. Bueno, el que dirigía la colección era un amigo mío que me invitó a ser el subdirector y así fue mi primer contacto con el papel impreso, con los linotipos, con el plomo fundido, algo que suena a la prehistoria de la impresión para la mayoría de los que viven aquí que no peinan tantas canas como yo. Así que mi debut en la edición fue con los Cuadernos del Centro de Derecho. Cuando termino la facultad, soy socio del Cine Club Núcleo, de donde era socio también Jorge Álvarez, muy aficionado al cine, que trabajaba en una librería jurídica y que me empieza a vender los libros de derecho con descuento porque los hacía para sus amigos. Cuando Álvarez decide iniciar su editorial, se convirtió en lo que alguien dijo en el caficio de las inquietudes intelectuales de sus amigos, porque todos trabajamos gratis. ¿Cómo no vamos a trabajar gratis para hacer libros? Que es lo que más nos gustaba en la vida, tal vez junto con el cine. Y bueno, así le traduje reflexiones sobre la Revolución Cubana de Paul Baran, le hice la corrección de una cantidad de libros, le armé un libro con textos sobre Brecht que había preparado David Viñas, puse en orden alfabético el diccionario del diablo de Ambrose Bierce, que estaba traducido nada menos que por Rodolfo Walsh, ya que hablamos de él, en el orden alfabético de las palabras en inglés. Y así lo había entregado. Y entonces con una tijerita iba cortando las palabras y con lo que en aquel entonces se llamaba Durex y luego fue la cinta Scotch, pegándolas en unos papeles, rogando que nadie abriera la puerta del comedor de mi casa para que no se volaran, para ordenarlos en el orden alfabético que correspondía en castellano. El cut and paste de las computadoras no existía en aquella época. Y o sea que la formación vino por ese lado.
con Álvarez trabajé siempre ad honorem y desde afuera. Y cuando en algún momento la profesión de abogado no me satisfacía en absoluto, empecé un curso para graduados de Sociología que había en el recién creado Departamento de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, que había creado Gino Germani, un sociólogo italiano exiliado del fascismo en Argentina. Estaba cursando la carrera de ese curso que era de 10 materias, con profesores estupendos, entre ellos, por ejemplo, en Historia Social, Tulio Alperindón, que junto con Noé Gitric y Ángel Rama, de que recién habló Rubén, son las personas de las que más he aprendido escuchándolos. Es decir, abrían la boca y ganaba sabiduría, no había una muletilla, había ideas e información todo el tiempo, sin ninguna pedantería, ni exceso, ni hermetismo. Y entonces estaba cursando una materia y se produce el golpe de junio del 66, el golpe de Onganía, la noche de los bastones largos, expulsan a todos los docentes con los que yo estaba estudiando y me quedé sin horizonte. Mi socio estaba más conforme con el ejercicio de la abogacía, pero me veía muy deprimido y dijo, ¿y si ponemos una librería? Entonces empezamos a poner una librería. Recurrimos a nuestros padres, ambos médicos de barrio, nos podían adelantar $150 de la época, que no era mucho tampoco en aquella época. Y empezamos a ver qué local podíamos alquilar con $300 de llave. Y no había ningún local que se pudiera conseguir por eso en un lugar más o menos razonable. Y entonces, con la relación que había con Álvarez, él dijo, bueno, y si con ese dinero compran unos derechos de traducción, y con la información de Daniel, y con mi crédito, y con la organización de Tito, que era mi amigo Oscar, ponen una editorial, y así nació Ediciones de la Flor. Fue, digamos, un producto del descarte del golpe militar de Onganía. Y en el 66 se elabora el proyecto, y en el 67 aparecen los primeros libros. En ese mundo editorial del 66, porque hay algo que van de la mano, si no me equivoco, para el éxito de la difusión de algunos títulos de la literatura. Creo que hoy no ocurre eso y me gustaría que reflexiones. Existía una publicación que era Primera Plana. Es decir, lo que Primera Plana ponía en Primera Plana era un texto a consumir. Es así, digamos. Esa alianza entre revistas de difusión masiva para la clase media y el mundo editorial. La influencia de Primera Plana no fue equiparada por ninguna otra publicación ulterior. Determinaba el éxito o el fracaso de un ballet, de una obra de teatro, de un restaurante, de un libro. Se hicieron ellos mismos, los periodistas que la llevaban. No olvidemos que tenía de secretario de redacción a Tomás Eloy Martínez y a Ernesto Yo. El director fue Jacobo Timmerman en toda la primera época. Y pusieron en la lista de bestsellers un libro de un escritor español que no era para nada un libro muy vendido. Ese libro, totalmente desconocido, me olvidé el título, lo supe en algún momento, se convirtió en un bestseller solo por el hecho de haber aparecido entre los 5 títulos de ficción que recomendaba Primera Plana. Y esto tuvo que ver con el éxito de Paradiso, de la novela de Lezama Lima de la que hablaba recién Rubén, una novela hermética de muchas páginas, muy compleja, que había sido elogiada por Cortázar en un texto que decía que Paradiso era como el mar, una novela realmente muy barroca, un barroco latinoamericano, de un escritor que había sido un importante poeta cubano, que no estaba en la imagen positiva del gobierno cubano, pero que tampoco era anticastrista. Y en el momento en que Cuba declara que no va a respetar la Convención de Berna sobre derechos de autor y que autoriza la publicación de autores cubanos en cualquier país y se reservan el derecho a ellos de publicar a cualquier autor no publicado en Cuba sin pagar derechos, Álvarez dice, ¿y por qué no publicamos Paradiso? Yo la leo, me resulta fascinante, farragosa, difícil, pensé, ¿a quién se la vamos a vender? Pero este libro hay que publicarlo. Estábamos en eso cuando Eduardo Stillman, el editor de Brújula, un tipo cultísimo, gran traductor del inglés, le dice, mira, hablé con Tomás Eloy Martínez, en ese momento jefe de redacción de Primera Plana, y me dijo, si demoras la salida del libro, viaja a Cuba y le hace un reportaje a Lezama Lima. Viajar a Cuba en ese momento, década del 60, fines del 60-70, era una aventura. No había vuelos directos de ningún país latinoamericano, había que ir vía Praga o vía Madrid, con complicaciones de visa, con mucha complicación de que no sellaran el pasaporte, porque a la vuelta a la Argentina podía ser un incordio, tener visible que se había visitado Cuba. Y bueno, Martínez viajó a Cuba, hizo la entrevista,
la iban a publicar en Primera Plana y nosotros lanzamos el libro el mismo día en que la campaña publicitaria de Primera Plana por radio decía: conozca a Lezama Lima, el nuevo genio de la literatura latinoamericana. Y apareció el número de Primera Plana con una caricatura de Lezama Lima hecha por Hermenegildo Sabat, el gran dibujante uruguayo, que lo recogió muy bien con el habano que Lezama Lima fumaba a pesar de ser asmático. Y bueno, el libro salió una tarde y se agotó esa misma tarde. Es decir, ¿qué quiere decir? No que los lectores se abalanzaron y vinieron a la editorial a comprarlo. Los distribuidores y los libreros, ante el eco de la campaña de Primera Plana, dieron por sentado que se iba a convertir en un suceso. Y eso lo convirtió en un suceso. Creo que lo compró mucha más gente de la que lo leyó, porque no es un libro de lectura fácil, es un libro fascinante, pero no fácil. Y esto determinó un cambio bastante importante que se terminó de concretar para la editorial cuando Quino nos consulta primero como abogados, porque Álvarez había dejado de pagarle, Álvarez se había dispersado, no se dedicaba solo a la editorial, sino que primero puso un sello de pósters con el que le fue más o menos bien, porque era también papel, imprentas y demás, y después quiso incursionar en el ámbito del rock con un sello discográfico, Mandioca, que lanzó conjuntos buenísimos como Manal, o un cantante como Morris o demás, pero que exigían una inversión distinta de la que exigía la editorial. Y entonces cometió el error de matar a la gallina en los huevos de oro, dejó de pagarle los derechos a sus autores más vendidos, entre los cuales el principal era Quino. Bueno, no íbamos a ser abogados de Quino contra Álvarez porque lo conocíamos y había sido socio de la editorial en los comienzos, lo derivamos a un abogado amigo que llegó a una solución conciliatoria, y entonces Quino, con esa voz de niñito que no rompió el plato, dijo: ¿y por qué no empiezan a publicar Mafalda ustedes? Y eso superaba toda posibilidad. La estructura era un cadete, un encargado de depósito y nosotros dos, facturando directamente. Y bueno, de sacar libros que tenían tiradas de 2.000, 3.000 ejemplares a lo sumo, el primer número de Mafalda publicado con el sello de la Flor en 1970, que fue Mafalda 6, tiró 200.000 ejemplares que se vendieron en 3 días. Generó todo un folclore porque como se vendía a través de los kioscos y no por la playa de distribución en kioscos, eran distribuidores que estaban, digamos, a caballo entre la legalidad y la ilegalidad. Y entonces un día nos llaman de la encuadernación de que uno de los distribuidores había sobornado a un sereno para llevarse los ejemplares la noche anterior y entonces llegar antes a los kioscos. Esto tenía también lugar. Hubo ediciones piratas en México, en Colombia, hay en Argentina mismo. Aquí se secuestró una edición pirata de Mafalda 8 que el juzgado ordenó incinerarla en la caldera de calefacción de un edificio de tribunales, lo cual fue una ceremonia entre humorística y trágica, porque estaban los peones de la mudadora llevando los paquetes de Mafalda y tirándolos en la caldera del edificio de tribunales donde se hizo el acto. O sea, bueno, toda una serie de historias, pero obviamente la aparición de un libro con esa tirada y esas ventas cambió totalmente el panorama de la editorial. Ahí mi socio decide apartarse y yo decido dejar la abogacía, que fue una sabia decisión de la cual hoy todavía estoy muy contento. Y ese fue el momento casi contemporáneo, fue esos años 60 donde empezás a publicar, por ejemplo, a Fontana Rosa, o más tarde. Fontana Rosa empieza después de los 70. Yo conozco la obra de Fontana Rosa a partir de los dibujos políticos que hacía para un Cuando se Puedario, esas revistas que salían cuando podían, que dirigía un amigo mío, compañero de la escuela secundaria y de la facultad, que se llamaba Desacuerdo, porque se pronunció contra el proyecto del Gran Acuerdo Nacional, que era lo que el general Lanús, el último de los gobernantes de la dicta blanda, que empezó en el 66, le había propuesto a Perón para ser el candidato en elecciones democráticas, cosa que no funcionó. Y ahí conocí los dibujos del Negro, y poco después empiezan a aparecer en Hortensia, la revista cordobesa formidable, que tuvo una trayectoria estupenda, porque además era regular, de buen material y se distribuía bien. Y entonces le pedí a mi amigo la dirección del Negro, me dio la de la calle Agrelo, donde él tenía su estudio en ese momento, le mandé una carta por correo, como se acostumbraba en ese momento, y la vuelta de correo llegó un paquete enorme de dibujos de Fontana Rosa. Y ese fue el comienzo de una larga amistad, como diría el protagonista de Casablanca. Hay una frase de Daniel
que me encanta, la voy a citar tal cual y tal vez lo va a ratificar que es así, que dice que un buen editor es aquel que reacciona ante las necesidades de los lectores, incluso o sobre todo aquel que crea la necesidad que el lector no sabía que tenía. ¿Es así? Lo dije muchas veces, pero siempre cité la fuente. El que dijo eso es Jorge Herralde, el fundador de la editorial Anagrama, que fue un editor visionario. Él ya está un poco retirado, es bastante, aún mayor que yo, lo cual quiere decir mucho, pero él es el inventor de la frase que yo he citado hasta el cansancio. Y hablando de las necesidades que creaste, a ver, me interesa, aviso que quien quiera preguntar no tiene más que levantar la mano. Aquí hay gente del mundo editorial, no solamente gente de letras o de historia, pero también gente que tiene que ver con el mundo editorial y está abierto el micrófono. Y por esas cuestiones que a uno le gustaría saber, ¿cuáles son, si recordás, aquellos libros donde dijiste, con este libro yo voy a crear una necesidad porque creo que este libro va a despertar un interés, y eso no ocurrió? ¿No? Aquellos libros que vos dijiste, acá hay algo. Y por otra parte, ¿cuáles son esos libros que dejaste pasar, ¿no? Dejaste pasar porque dijiste, este libro no le va a interesar a nadie, ni siquiera me interesa a mí, y pasado el tiempo encontraste que había un mundo, un universo de lectores interesados en ese autor o en ese libro? Empiezo por lo último. Dejé pasar varios libros de los que estaba seguro que iban a ser un éxito de ventas, pero que no me gustaban ni los veía en el catálogo de la editorial. Y voy a dar un ejemplo porque ya la autora falleció hace tiempo. Había una secretaria de redacción de la revista Vosotras, Paul Bird, que tuvo un libro de cartas dirigidas a su hija, Cartas para Verónica, que me presentó en su momento. Yo lo leí y dije, esto se va a vender muchísimo, pero yo no puedo publicarlo. Era una cosa sensiblera, no mal escrita, pero que no correspondía a lo que yo creía que tenía que ser la literatura que yo difundiera. No lo publiqué, el libro fue un suceso descomunal de ventas, se tradujo a una cantidad de idiomas, incluido el japonés, y cuando salió la 10ª o la 20ª edición, Paul hizo una gran fiesta en el Club Alemán, de la que me invitó como para demostrarme que me había equivocado, pero yo me alegré mucho de haberme equivocado en ese caso. Después hubo, sí, muchos libros en los que cifré expectativas y que no funcionaron. Es decir, cito uno, Banderas en los balcones, de Daniel Ares, una novela estupenda sobre la guerra de Malvinas, vista por un periodista que anda dando vueltas por ahí, que pensé que iba a ser un éxito enorme. La curva de la risa, también de Daniel Ares, que es una novela divertidísima sobre los guías de turismo de los viajes de egresados a Bariloche, presentados como una especie de candidatos a drogadictos e iniciadores de los chicos en prácticas poco aconsejables y consumo de sustancias, y que a mí me causó una gracia enorme, que también pensé que iba a ser una novela de gran repercusión, y no lo fue, y después el autor se ofendió muchísimo. Y otro libro que publiqué con lo que era audacia, que yo no me daba cuenta, porque yo acababa de llegar de 6 años de exilio en Venezuela, fue Los Pichiciegos de Rodolfo Fowell, la primera novela fuerte sobre Malvinas, escrita durante la guerra de Malvinas, estamos en la oportunidad de recordar ahora el aniversario, y que leí en una noche, me pareció estupenda, le dije, te la publico. Yo me enteré después que ya había peregrinado por varias editoriales, ninguna de las cuales se atrevió a publicarla, porque pese a que ya había terminado el gobierno de dictadura, los militares tenían una presencia muy fuerte y podía presentarse como una novela, entre comillas, antipatriótica. La publiqué como en la novela Los soldados refugiados en las trincheras. Se llama Los Pichiciegos por alusión a estos animalitos que viven, en especie de topos que viven debajo de la tierra. Como la única bebida que tienen para combatir un poco el frío es el licor Tres Plumas, esa especie de coñac berreta y de mal alcohol. Y estaba la historia de las plumas como símbolo de la cobardía. Carlos Bocardo, un gran diseñador gráfico, hizo una orla con la bandera argentina y las plumas en cada rincón, con el título en una caligrafía medio tradicional. Bueno, el libro tuvo buena recepción crítica, no se vendió nada, y Fowell vino indignado y me dijo, ¿cómo se iba a vender con esa tapa de mierda que le hiciste? O sea que, como dijo Mario Mushnik, un gran editor hoy ya retirado, lo peor no son los autores, pero a veces sí son. Buenísimo.
Bueno, es decir, esa anécdota de la tapa de Fowey, pero después sí se vendió muchísimo, ¿o no? Después se lo llevó a otras editoriales, se peleó con todas y terminó ahora, ya después de la muerte de Fowey, en Eterna Cadencia, donde lo de Eterna parece que se cumple porque los herederos de Fowey, que no son quienes son, están mantenidos en esa excelente editorial argentina. Y otra pregunta, en tu catálogo, por ejemplo, cuando vos tenés a John Berger, tenés a Bradbury, tenés a Umberto Eco, ¿tenías relación con esos autores? ¿Dialogabas con esos autores o era a través de agentes literarios? Digamos, tratándose de autores, por ejemplo, en el caso de Umberto Eco o de Bradbury, ya en el firmamento más alto. Con Bradbury publicamos nada más que un cuento de él para chicos, La niña que iluminó la noche, que es un cuento estupendo para quitarle el miedo a la oscuridad a los chicos, y esto se negoció con la editorial que había publicado el libro originalmente en inglés, o sea que no hubo ninguna relación directa. Con Eco empezamos publicando Los tres astronautas, un cuento infantil precioso que yo mismo traduje con un seudónimo, y ahí la relación fue a través de Bompiani, una editorial italiana que lo publicaba en Italia y con cuya encargada de derechos tenía yo una relación muy personal, muy afectuosa. Lo conocí muchos años después porque la coedición del Nombre de la Rosa, El péndulo de Foucault, derivó de un acuerdo con Esther Tusquets, la dueña de la editorial de Barcelona Lumen, que tenía los derechos mundiales en castellano. Como los libros importados de España eran muy caros en ese momento en la Argentina, ahora lo siguen siendo, autorizó una edición para el Cono Sur que hicimos nosotros con una producción enorme y gran rentabilidad del Nombre de la Rosa. En cambio, El péndulo de Foucault apareció en la época de la hiperinflación y en los 3 meses que se tardó en cobrar los 1000 ejemplares vendidos desapareció totalmente la ganancia. O sea que actividad riesgosa en el país hiperinflacionario vender libros a los plazos que se venden habitualmente. Después lo conocí y realmente fue una relación sumamente afectuosa, lo vi en la Feria de Frankfurt. Cuando vino a Buenos Aires, Eco, vino invitado por los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén a dar una conferencia sobre la Cábala en el aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires. Había estado en correspondencia conmigo porque ya nos escribíamos, me avisó que el día llegaba, venía del Caribe porque estaba haciendo una investigación para su libro La isla del día después, y entonces yo iba a ir a recibirlo al aeropuerto pensando que las señoras que lo habían invitado iban a estar también. Llego al aeropuerto, un vuelo que llegaba temprano en la mañana, lo veo que sale, yo lo conocía de Frankfurt, yo, Humberto, con Daniel, bueno, le llevo el carrito con la valija, lo cargo en el auto, sabía que iba al Hotel Claridge y me lo llevo. Llegamos al hotel y me llama mi mujer desesperada, no había celulares en esa época, habían llamado a las señoras de la Universidad Hebrea de Jerusalén creyendo que lo habían secuestrado con el aeropuerto. Habían llegado tarde porque el avión estaba anunciado con retraso y yo fui a la hora que tenía que llegar. Y bueno, ahí hice una relación muy afectuosa con él, lo llevé a ver a Lelutier, que les gustó muchísimo, lo llevé a ver un espectáculo de tango con Milena Soto y Miguel Ángel Plebs, que también le gustó mucho. El espectáculo ese de Lelutier estaba la canción en la cual ellos vestidos con unos toneles cantan una canción a San Mictícola del Mar, patrono de los pescadores, y no pescan nada hasta que descubren que San Mictícola del Mar no es el patrono de los pescadores, sino que es el patrono de los peces. Pasa mucho tiempo, en Frankfurt hace la editorial Bompiani una cena para todos los editores en el mundo, El Nombre de la Rosa, me invitan. Yo llego tarde porque esa noche también festejaba sus 25 años Anagrama y Tusquets, y entonces entro y él está en el fondo del salón y cuando me ve entrar me dice, levanta el plato y me dice, Eco, Daniele, un piatto de San Mictícola del Mar, porque estaba sirviendo el salmón. O sea que con él se estableció una relación muy, muy afectuosa que se perturbó solo con su muerte. Y después que más me preguntaste, con Berger no conseguía los derechos hasta que le escribí una carta por fax, porque no había otro sistema, a Beverly, su mujer con la que vivía en los Pirineos, porque Berger tenía una doble vida, esto es público, lo publicó Ángela Pradelli en una nota muy linda que sacó en la revista Eñe, convivía con una rusa bastante mayor que él en París y convivía con su mujer norteamericana y su hijo en los Pirineos. No sé qué reglamento regía tan peculiar relación de poliamor, como se diría ahora. La Guerra Fría. Una cosa así. Y bueno, con él tuve la correspondencia a través de Beverly, su mujer,
y aparte revelaba cierta ingenuidad, porque cuando publicó una novela cuyo título ahora no recuerdo, pero era el nombre de un perro que vivía con unos lincheras en una especie de villa miseria, yo quise que nos diera los derechos para venderla en el Río de la Plata, Argentina y Uruguay, separándolos de los derechos españoles. Y entonces Beverly me dijo que le iban a dar his good word, su buena palabra, a Carmen Balcells, que es la agente literaria, porque John quería que su novela se leyera entre las masas empobrecidas de América Latina. Yo le dije, por más que la publicara aquí, las masas empobrecidas de América Latina no iban a llegar a leerla, pero no sé si llegó a captar la ironía de la situación. Bueno, si hay alguna pregunta, no tienen más que levantar la mano. Yo quisiera que cuentes... ¿Estás cansado? No, pero digo, nos aburrimos a todos. No sé, pero están habilitados. Yo lo que quiero que cuentes algo, porque vamos para atrás un poquito con respecto a tu exilio a partir del 76, que no todo el mundo sabe, hay veces que uno piensa que todo el mundo lo sabe, que se dio por algún título de algún escritor radicalizado que tuvieras en tu catálogo, lo que justificaría, entre comillas, la reacción de la dictadura a eso. Y sin embargo, las razones por las cuales su vida y la del proyecto editorial se ponen en peligro se puede llegar a decir que roza el absurdo, ¿verdad? ¿Querés contarlo? Sí, como cuando salimos en libertad después de 127 días de disposición del Poder Ejecutivo, Bucky Miller, que era mi pareja y mi socia, y yo, un periodista amigo dijo, menos mal que ustedes se los llevaron por lo que no hicieron, porque si los llevaban por lo que hicieron no salían nunca más. En realidad, habíamos publicado el libro de Enrique Raab, Cuba, Vida Cotidiana y Revolución, que eran sus crónicas sobre la Revolución Cubana, habíamos publicado Chile sí, de Ted Córdoba Claure, un libro contra el golpe de Pinochet, y el decreto que prohíbe un libro que después determina nuestra prisión era un libro que se llamaba Cinco Dedos, que tenía una autoría colectiva, colectivo de libros para niños de Berlín Occidental, en la época que había un Berlín comunista y un Berlín Occidental gobernado por las tres potencias, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Era una editorial de Berlín Occidental que era una versión de la fábula según la cual la unión hace la fuerza. Había una mano verde que maltrataba a otra mano roja cuyos dedos estaban separados, los encontraba a cada uno por su lado y los insultaba y les pegaba hasta que los cinco dedos descubren que forman un buen puño, se defienden, y como en la imagen final del libro era el puño rojo en alto, de un coronel de una guarnición de Neuquén, encontró ese libro en su casa porque su mujer lo había comprado para sus chicos y dijo, estas cosas se publican, esto es subversivo, y lo elevó por la vía jerárquica hasta la CIDE, y ahí salió el decreto prohibiendo el libro con unos fundamentos de una virulencia como que incitaba a los niños a la subversión. Un disparate total. Gracias a ese disparate yo presenté un recurso administrativo de revocatoria y la respuesta fue un decreto poniéndonos a disposición del Poder Ejecutivo. Sin juicio, no nos preguntaron más que el nombre y el apellido, no hubo más maltrato, salvo el que deriva de la situación de estar preso, y una campaña internacional muy fuerte de editores y escritores consiguió que aceleraran examinar que no teníamos ningún antecedente político, porque efectivamente no lo teníamos, y que finalmente nos liberaran. De ahí mi mujer decía, bueno, ya nos pasó lo que nos tenía que pasar. Y entonces otro periodista amigo dijo, no, en este país donde la represión está totalmente descentralizada, ahora los conoce gente que antes no lo conocía, porque no éramos notorios para nada. Ahora es el momento en que tienen que irse. Entonces, como la Feria del Libro de Frankfurt, el director estaba casado con una argentina, una cordobesa, muy militante, y nos habían mandado pasajes para ir como invitados a la Feria de Frankfurt de ese año. Y los mandaron en el mes de abril, mayo, nosotros nos liberaron en junio, con una nota al general Villarreal, que era el secretario general de la presidencia, diciendo que aunque la feria empezara en octubre, nosotros podíamos viajar cuando lo consideráramos conveniente, que la feria nos tomaba bajo su protección. Con ese paraguas salimos del país y aquí estamos. Es interesante, ¿no? Porque esto que decía, y que también se lo han preguntado otras veces, uno hubiera pensado que era por alguno de esos tipos, ¿no? Tan, bueno, que le costara la libertad, incluso la vida a tantos otros editores o escritores. Y ¿quién era el autor, recordás? El del Cinco Dedos. Figuraba como colectivo de libro para niños de Berlín. Es sí. una no se consigue colectiva. más ese libro, ¿no? ¿No está en algún...? Hubo una edición española después que debe andar por algún lado. Sí. Perdón, pero yo recuerdo que cuando lo estuve buscando... Fuerte. Cuando lo estuve buscando, fui a tu editorial. Ajá. Y
Y la respuesta fue, andá a la Biblioteca Nacional. Y fui a la Biblioteca Nacional y ahí lo encontré. No, pues está en el depósito. Estaba ahí. Y lo que pasa es que viste que se permite el 20% de la fotocopia del libro. Pero como el libro no es un libro de muchas hojas, pudieron fotocopiar todo. Así que en la Biblioteca Nacional está. Bueno, le cambió la vida a Daniel, a su mujer, a la editorial. Después, muchos años después, hace 3 o 4 años, hubo una exposición en el Espacio País, en el Parque de la Memoria, en la Costanera, y vi un artista plástico había hecho una obra con el libro contando la historia y un aparatito que pasaba las hojas. Me conmovió muchísimo porque no sabía de qué se trataba. Conseguí la dirección del artista, le escribí y realmente fue una especie de persistencia del libro por otros medios. Antes de comenzar nuestra mesa se anunció el lanzamiento de un concurso, ¿no? Entre esos autores está Angélica. Y vos tuviste una relación afectiva también como editor con Angélica. Enorme, inconmensurable e incomparable a la que he tenido con otros autores. Había un cariño inmenso, intercambiamos una correspondencia, se mandaban largas cartas en papel de oficio, escritas a un solo espacio, generalmente con hojas de su jardín, yo le contestaba, en esa época en que existía la correspondencia en soporte de papel que añoraremos todos. Conocí su obra por una antología de cuentos argentinos de ciencia ficción que había publicado Eduardo Goligorsky, un escritor por un lado de ciencia ficción, por otro de policiales, por otro lado traductor, que era amigo de Angélica y había incluido un cuento de ella. Mucho después de eso, o un par de años después, ella me envió un libro que fue Bajo las jugueas en flor, un libro fantástico con algunos de los cuentos más maravillosos del género, que no es un género que me guste mucho, como un cuento que se llama Los embriones del violeta, que me acuerdo casi literalmente a pesar de las décadas transcurridas. Y después, mucho después, me mandó una larga novela, Fábula de la Virgen y el Bombero, ambientada en una Rosario mítica que va a recibir una princesa y entonces del bulevar Oroño visten empingorotadamente a las prostitutas de los burdeles de la zona para recibir a la princesa y demás, y vine a presentarla aquí en Rosario con Mempo Giardinelli. Y aquí una anécdota que tiene que ver con tener o no tener calle. La novela tiene en cada capítulo el número y varios sustantivos que Mempo no alcanzó a determinar de qué derivaban, y cuando habló en la presentación dijo que no entendía qué tenían que ver esos sustantivos con los números de los capítulos. El ingenuo y muy culto intelectual Mempo Giardinelli no sabía del libro de Zancono y que esos son los números de la quiniela a los que hay que apostar si uno sueña con alguno de los sustantivos que estaban en cada capítulo, que tenían que ver con el contenido del capítulo. Y finalmente le publiqué 3 novelas con el título de Las Repúblicas, que tienen que ver con los espíritus del Uritorco, realmente un libro muy, muy extraño. Pero seguimos siendo amigos hasta el final y realmente sentí su pérdida como alguien muy, muy cercano a mi vida y a mi cariño. ¿Alguna pregunta? Sí, te escuchamos. Hola, bueno, gracias. Mi consulta era si alguno de los grandes autores acá argentinos, digamos Bioy, Borges, Sábato, tuvieron contacto con su material o si tiene alguna anécdota para contar con respecto a ellos. Gracias. Cuando empezó la editorial, decidimos publicar una antología de textos sobre Buenos Aires, que preparé con mi socio, que se llamó Buenos Aires de la Fundación a la Angustia, que empezaba con una frase de Ulrico Schmidl, que era el cronista de la expedición de Pedro de Mendoza, que decía, y fundaron una ciudad que se llama Buenos Aires, y terminaba con un cuento que nos escribió ad hoc y por una suma de 100 o 200 pesos de la época, David Viñas, que se llamaba Buenos Aires, primera capital socialista de América Latina, que era un delirio total, el único cuento humorístico que escribió Viñas en toda su vida, que habría que rescatar. Y el otro libro, Pirí Lugones, que era una especie de asesora y consultora nuestra que trabajaba con Álvarez, dijo, ningún autor importante le va a dar un libro suyo a una editorial de 2 jovencitos que recién empiezan. Pero los autores son muy vanidosos. Y si le preguntan a Borges, a Bioy Casares, o a Sábato, a Mujica Lainez, cuál es su cuento favorito en la literatura universal, y le piden que escriban un prólogo cortito explicando por qué es el mejor cuento del mundo, nadie les va a decir que no. Lo probamos con gran precaución y funcionó, porque Borges dijo que sí,
y eligió Wakefield de Hawthorne, el tipo ese que se aleja de su hogar y se refugia cerca para ver qué efecto produce su muerte, su desaparición. Sábato eligió Bartleby de Melville, el escribiente ese que un día se resiste a las órdenes diciendo preferiría no hacerlo. David Viñas eligió El matadero de Echeverría, Abelardo Castillo eligió La sirenita de Andersen, Rodolfo Walsh hizo lo que creíamos inventar, un cuento que se llamaba La cólera de un particular, que decía que era un cuento vietnamita del siglo XVII. Creímos que era un invento de él para representar la resistencia de los vietnamitas en aquella época a la invasión norteamericana, y después se descubrió que existía ese cuento en una versión más primitiva. Y bueno, pasaron los años, ya en el exilio en Venezuela. Un día va Borges a Venezuela, porque le dan un título de doctor honoris causa de la Universidad de Mérida, en los Andes, y quiere ver un espectáculo de una cosa muy brutal que se llama toros coleados, que largan un toro y alguien se tiene que agarrar de la cola y tratar de no morir en el intento. Y va a firmar libros Borges a una librería que está en la esquina de mi casa. Entonces voy a saludarlo. Yo había estado con él cuando le pedí ese prólogo, no podía pretender que se recordara una cosa pasada 10 años antes o 15. Y entonces le digo: Borges, yo soy fulano, cuando fundé mi editorial fui y le pedí un cuento para una antología en la que también hubo una... ¿Y yo cuál elegí? Wakefield de Hawthorne, le dije yo. Y Sábato, Bartleby de Melville. El mío es mejor, dijo Borges. Nombraste recién, no sé si todas las generaciones la conocen, pero nombraste a Pilar Lugones. ¿Pilar Lugones fue la que puso el nombre de la editorial? Ella dirimió lo que se llamaba un think tank de la época, un brainwashing, un lavado de cerebros, que tratábamos de darle un nombre. Los apellidos de los dueños eran impronunciables, Divinsky y Finkelberg. Todas las referencias al libro estaban usadas. Y entonces, cuando preguntó qué autores íbamos a publicar, y le dijimos que teníamos a Paul Nizan, una antología de Georges Brassens, y bueno, dice: ustedes lo que quieren es una flor de editorial. Y en esa época se hablaba del flower power de los hippies, del poder de la flor. Todos jugábamos al truco y sabíamos que era la flor, y quedó Ediciones de la Flor, que es complicado porque después en los catálogos no se sabe si buscarla en la E, en la D, en la L o en la F, pero bueno, se solucionó. Abierto, para preguntas. Daniel, ¿qué, desde tu experiencia, desde tu recorrido, lo que ves hoy con el mundo editorial, que ha cambiado muchísimo? Vos hablaste de casi una cuestión artesanal, que tenía el oficio hacia los años 60, ni qué decir antes, hoy con multiplicidad de tecnologías y de posibilidades de edición mucho más rápida, mucho más ágil, con contacto con... El mundo ha cambiado muchísimo en tantos aspectos, y en el mundo editorial recibe ese impacto o ese efecto. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que se inicia en el mundo editorial, ¿tendrías algo para decirle? ¿Tendrías algo para recomendarle? No hagas esto, o insistí en esto. Estos son los autores, no los nombres, que tendrías que publicar. No, porque no hay en absoluto normas para eso. La prueba es lo variopinto de las editoriales que tienen, entre comillas, éxito. La gran ventaja del momento, refiriéndonos al momento de los últimos 15 años, es la posibilidad de la impresión por demanda, o sea, de las pequeñas tiradas, que no te obliga a una apuesta muy grande por una cantidad de ejemplares hasta no saber qué pasa con un libro, y superar la barrera máxima que tuvo la edición siempre, que es la distribución, a través de la venta por internet. Hoy se puede conseguir casi cualquier libro, en casi cualquier momento, desde casi cualquier lugar, y eso era imposible. Es decir, si no entrabas en un sistema de distribución que te imponía sus normas y se quedaba con el 50 o el 60% del precio de venta del libro, no había forma de acceder a las librerías. Y eso es lo que ha cambiado para bien. Ya no llegué a disfrutarlo, pero me alegra mucho que suceda. ¿Vamos a ir cerrando o se está...? Creo que la pregunta que va a hacer la gente es: ¿podemos irnos? No. Me gustaría que, antes de irnos, nos digas qué estuviste leyendo últimamente, o qué estás leyendo ahora y que dijiste: wow, esta es una novela, este es un texto, esta es una poesía que recomiendo. Primero caí en una emboscada, porque me llegó un libro que se llama así, Emboscada,
que es una crónica documentada del secuestro de Rodolfo Walsh, del cual precisamente se cumple el aniversario hoy. No recuerdo el nombre del autor, es un periodista. Leí las primeras líneas y dije, bueno, lo voy a dejar para leer más adelante. Me lo mandaron para reseñar porque estoy haciendo un programa de comentario de libros en la radio de la Universidad de Buenos Aires, Los Libros Hablan. Y lo empecé y no lo pude dejar y me lo traje para seguir leyéndolo acá cuando tenga tiempo libre mañana. O sea que caí en emboscada, cuyo autor no puedo recordar cómo se llama porque ni siquiera lo vi. Y lo anterior inmediato, que también reseñé en mi programa la semana pasada, es un libro que debe estar acá en la feria, de Edubim, la editorial universitaria de Villa María, que es una editorial estupenda. Tiene ahí una colección de libros de escritoras mujeres no muy presentes que dirige María Teresa Andrueto, la gran escritora cordobesa, y su hija. El libro se llama Filosofía de la Incomunicación, las cartas clandestinas de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba. Cuando se implanta la dictadura cívico-militar, el general, luego ex general Menéndez, impone en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba el aislamiento absoluto de los políticos. Ningún medio de comunicación, ni diarios, ni libros, ni papel, ni bolígrafos. Y los presos desarrollan una estrategia de comunicación a través del envío de cartas envueltas en papel de cigarrillo por unos sistemas muy complicados de poleas al pabellón de comunes que cobran un dinero por llevar la carta a los familiares y demás. El libro va tomando fragmentos de esas cartas rescatadas de la época, algunas escritas en papel higiénico, en letra minúscula que hubo que descifrar, otras en papel de cigarrillos, y va tomando los diversos aspectos, la comunicación, lo que se comía en la cárcel, lo que se podía llegar a cocinar juntando 2 cables de electricidad para calentar un líquido, el manejo de cosas desagradables como los excrementos y la orina por los presos que tenían que vaciar los tachos porque no tenían acceso a los baños. Es decir, el libro realmente sacude, no por la tragedia, no describe especialmente torturas más allá de los golpes y demás con los que trataban a estos detenidos, pero es una muestra de cómo la comunicación es uno de los medios de la supervivencia más importantes y que si se consigue restaurar la comunicación, se consigue mantener la vida. El libro, para eso sirve la tecnología, es de Facundo Pastor, publicado... Reato, no, Facundo Pastor... Fernando Reate y Laura Pastor. Facundo Reate y Laura Pastor, bien, porque lo vi acá. Emboscada, publicado por Aguilar. Digo, para pasar el chivo y ayudar a... No, yo porque lo acabo de consultar. ¿Lees poesía? Mucha menos que lo que leía en una época, muy poca, pero leo, sobre todo poetas argentinos. Bueno, obviamente publiqué con gran placer a Urondo, a Noé Gitric, y de la gente más joven leo a Liliana Lukin y algunos otros, pero mucho menos de lo que solía leer. Bueno, creo que cumplimos con la meta, si no hay ninguna pregunta. Muchísimas gracias, Daniel, fue un placer que estuvieras con nosotros. La verdad que recordaremos siempre tu paso por aquí. Soy yo el agradecido y les ruego que disculpen la lata. Tengo una tendencia a no poner puntos finales. No, bueno, creo que se merece un gran aplauso. Muchísimas gracias, Daniel.